se encuentra el parque y el frontón. Antes de llegar, vemos varios cercados con muros levantados a base de hincones y grandes bloques de piedra, entre estos de ancestral origen betón, cuya tradición ganadera se ha conservado hasta nuestros días. Tradición también relacionada con la caseta de la dehesa, verdaderamente un chozo de pastores realizado en mampostería. El parque municipal está dedicado a don Argimiro, según reza la placa colocada en obelisco granítico. Vemos una ordenada plantación de diversos árboles, una fuente bien cuidada, varios juegos infantiles y el frontón de una pared para el juego de pelota. Costumbres y elementos del pasado continúan arraigados en las buenas gentes de Peralejos, como prueba el Museo Etnográfico o el Potro de Herrar, conservado a las afueras. Se compone de dos elementos en V invertida, unidos por barras de forja. La fiesta patronal tiene lugar el 3 de febrero, San Blas, misa con la tradicional bendición de gargantillas. La primera semana de agosto se celebra la fiesta de verano, un homenaje al encuentro de amigos y familiares que regresan de vacaciones, disfrutando con el jolgorio colorista de las peñas, un nutrido programa donde no faltan festejos taurinos, juegos, entretenimientos infantiles y la barbacoa ofrecida por el ayuntamiento para todos. La gastronomía cuenta con exquisitos embutidos de las matanzas caseras, las buenas patatas meneás, el sabroso cocido, los suculentos guisos de ternera o cordero, las excelentes roscas de aceite, perronillas y bollo maimón. De la voz popular traemos la que alude con cierta ironía y antigua rivalidad a ambos Peralejos. En Peralejos de abajo se trabaja a destajo y en Peralejos de arriba, panza arriba. Al oeste de la capital y a solo 23 kilómetros se encuentra el acogedor pueblo de Vega de Tirados. Pertenece al partido judicial de Salamanca y a la mancomunidad de municipios de la comarca de Ledesma. Está ubicado a 798 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio de un paisaje suavemente ondulado en la penillanura salmantina. Su término municipal, que ocupa una superficie de 28,11 kilómetros cuadrados, confina al norte, separado por el río Tormes, con la demarcación de Juzbado, por el este con la de San Pedro del Valle, al sur lo hace con las de Carrascal de Barregas y Golpejas, y por el oeste cierra la jurisdicción con la de Villarmayor. Para arribar al pueblo hemos venido por la carretera comarcal Salamanca 517, y después de recorrer 17 kilómetros, una vez pasada la dehesa de Porteros, giramos a la izquierda por la vecinal Salamanca 214. Nos encontramos en el sureste de una comarca con importante abolengo histórico, la tierra de Ledesma. Estamos en la zona de transición hacia el Campo Charro, territorio donde alterna la penillanura granítica y la ondulante explanada sedimentaria. Los suelos ocasionan una diversidad de paisajes. En las partes con preponderancia de materiales paleozoicos, más pobres y ácidos, encontramos las explotaciones adehesadas, mientras que en los espacios donde prevalecen materiales sedimentarios poco deformados, que pertenecen fundamentalmente al terciario, más ricos, arcillosos y con algunas calizas, es donde hallamos terrazgos de labrantío agrícola. El roquero existente está configurado por granito, pizarras, areniscas y arcillas. El granito aparece con fuerza en los pagos de Jejolinos al norte, Los Baños y el Peñón de los Baños, en la zona noroeste de la demarcación. La pizarra se hace presente en el lugar denominado Las Pizarras, no podía ser de otra manera, situado al oeste del enclave de Tirados de la Vega. En el lado suroeste del término, parte en la demarcación de Golpejas,
localizamos las minas de Carrascalino, donde se ha obtenido estaño. Hoy están cerradas, pero su impacto es notorio. Observamos unas imponentes y profundas lagunas. Pese a las diferencias litológicas, la morfología es bastante similar. La nota predominante es la monotonía topográfica, propia de la penillanura, con suaves y ondulados relieves, originados por un general e intenso arrasamiento que ha afectado a la zona desde el Paleozoico. La parte más elevada de la jurisdicción de Vega de Tirados se halla en el Teso de los Baños. Tiene 843 metros de altura. Aquí, en el verano de 1991, se levantó el único vértice geodésico de la zona. Está a 5,5 kilómetros al noroeste del pueblo. Desde el pilar contemplamos una deleitosa panorámica de la comarca. Cerca se alza el Peñón de los Baños, con 827 metros. Además, en el lado este del término, próximo a la raya con San Pedro del Valle, se encuentra el Teso de Santa Leocadia, conocido como el Peñón de la Cabra, con menor altitud. En su cima nos señala el altímetro 827 metros. El Teso del Rodeo está cerca de las piscinas municipales. En él se ubican el depósito de agua, una antena de telefonía, otra de televisión y la plaza de toros. Otras elevaciones son la Cuesta de Salamanca, sita en la raya con el Carmen, la Cuesta de Zaratán, del pueblo hacia el norte, y el Teso del Bardal. La cota de menor altitud se registra a lo largo de la ribera tormesina, con 745 metros. El clima corresponde a la tipología mediterránea de interior, caracterizado por inviernos fríos y de larga duración, en los que la helada se hace presente entre 60 y 90 días. Por el contrario, los cálidos veranos son más cortos, ofreciendo una importante aridez. La primavera y el otoño tienen menor extensión que la que astronómicamente les corresponde. La temperatura media se sitúa en torno a los 12 grados, siendo enero el más frío, llegando a marcar los termómetros por debajo de los 10 grados negativos, mientras que en la quincena que une julio y agosto se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 35 grados. Otra constante climática es la escasez e irregularidad de las precipitaciones, por lo general insuficientes. Acontecen especialmente durante el otoño y la primavera, condicionando las explotaciones en las dehesas y en los labrantíos. El total anual de las mismas oscila alrededor de los 450 milímetros. La red hidrográfica está integrada por el río Tormes, que fluye plácidamente, delimitando el término por la parte norte, circundado por un espléndido bosque de ribera, donde chopos, fresnos, alisos y un sinfín de arbustos proporcionan un hábitat singular. Por la ribera de la Balmuza, que tras penetrar por el sur deja al este el municipio, continúa dirección norte, cambiando de rumbo hacia el oeste en el Pago de Las Vegas, y posteriormente abandona la demarcación. El arroyo Balconcitos, que circula por el sureste del término, el regato de los Valperos, que nace al norte del Teso de Santa Leocadia, para de inmediato salir del término por el este, el regato de los Guejolinos, que recorre la zona noreste, antes de verter sus aguas al Tormes, el regato de los Baños, que discurre por la casilla del Hortelano, pasa por los Baños de Ledesma, afluyendo igualmente al Tormes, el regato de los Ventiscos, que surge en Carrascalino y desemboca al norte del pueblo, en la ribera de la Balmuza, y por último el regato de las Huertas, aparece en el Carmen, discurre por Valsancho y finaliza en la Balmuza. Todos los regatos tienen un régimen de carácter estacional, tan solo circulan en los periodos con abundancia de precipitaciones. Durante el año 2006 se ha llevado a cabo por la Confederación Hidrográfica del Duero obras de limpieza en el cauce de la ribera de la Balmuza por un importe de 21.698 euros. Los trabajos consistieron fundamentalmente en la retirada de sedimentos y desbroces selectivos en parte del cauce, consiguiendo una notable mejora de sus condiciones. La demarcación contó con varias fuentes, siendo la más importante la de la Antanica. Estaba al norte del pueblo, actualmente se halla cegada. Hoy perduran la fuente de Tirados, el caño que existe en la plaza y el popular Caño Viejo, que visitamos antes de entrar en la localidad en el lado derecho de la carretera. Las charcas más sobresalientes son la de los Ventiscos, en el lugar de Carrascalino, la de la Pastora, en el mismo pago que la anterior,
la del Bardal, junto al Teso de igual denominación, la de los Valperos, próxima al Camino de San Pedro, en el lugar de la Cabra, la del Salinar, que se halla en los Baños, otrora su agua alimentaba un molino del que avistamos las ruinas, y además existen otras 3 en el Carmen. El agua para abastecer al vecindario se obtiene del pozo que hay en Las Vegas, junto al Camino de Matacucos, y del Caño Antiguo. Esta llega por gravedad al depósito. La vegetación está constituida fundamentalmente por las xerófilas encinas, acompañadas por carrascales, tomillos, torbiscos, cantuesos, jaras y escobas. Asimismo hemos visto algunos ejemplares de roble en las cuestas de Carrascalino. El encinar ha sido aclarado por la manipulación humana, estableciendo un monte ahuecado. Para explotar mejor los pastizales se han realizado labores de desbroce y en el monte de poda y olivo, mejorando su aprovechamiento. En las zonas alrededor del pueblo, especialmente al norte y oeste, la deforestación desarrollada desde tiempos medievales ha sido muy importante, buscando de este modo disponer de terrazgos dedicados al laboreo agrícola. Dentro de la localidad y en su contexto, anotamos la presencia de diversos frutales, acacias, pinos y álamos blancos. La fauna propia del ecosistema Montaraz está integrada por zorro, tejón, liebre, conejo, perdiz, milano, diferentes tipos de águilas, cuco, lechuza, abubilla, tórtola, varias culebras, lagartijas y una cuantiosa gama de insectos. En el Tormes, además de la avifauna común a la ribera, garzas, garcetas, cormoranes y diversas especies de ánades. En sus aguas hay barbos, carpas, bogas y algún lucio. El topónimo de Vega de Tirados está formado a partir de la voz ibérica, probablemente vasca, baica, que significa terreno regable y anegadizo. Aparece como Begua en varios documentos leoneses del siglo X. El predicativo Tirados puede provenir del apellido Tirado, oriundo de las montañas leonesas. Pudiese ser un antropónimo de carácter repoblacional. Los primeros asentamientos humanos en la demarcación corresponden al Paleolítico inferior. Se han encontrado diferentes restos arqueológicos, como una serie elíptica de 12 piezas, con 3 cantos trabajados, y 9 lascas de cuarcita, en una terraza del Tormes, cerca del lugar de los Baños de Ledesma. Se conservan en el Museo de Salamanca. En el Pago de la Barrosa, al oeste del cruce de los caminos de Vega de Tirados a Espino de los Doctores y de Tirados de la Vega a Golpejas, correspondientes a la edad de los metales y a su periodo calcolítico, se han descubierto los restos de un molino barquiforme realizado en granito y un posible percutor en cuarcita. La presencia romana está constatada por el yacimiento tardorromano existente en el lado este del cerro del caserío de Carrascal, donde se han encontrado tégulas, ladrillos y restos de cerámica en terra sigilata. Otros vestigios de la misma época han aparecido en los Baños de Ledesma. El profesor Maluquer reseña algunos trozos arquitectónicos enmascarados por construcciones posteriores. Parece que correspondían a una bóveda de la sala donde emana el agua y el hallazgo de una moneda en bronce del emperador Cómodo del siglo II. Asimismo existe un tercer yacimiento arqueológico altoimperial en el Pago denominado El Tejar, próximo a la ribera de la Balmuza. Aquí aparecieron restos de terra sigilata, tégulas, ladrillos, cerámica común y fragmentos de un molino. El territorio fue conquistado por los musulmanes sin ninguna resistencia, siendo reconquistado la primera vez en el año 793 por el rey Alfonso I de Asturias y León, quien al poco lo vuelve a perder. De nuevo, Ramiro II de León reconquistará Ledesma y los Baños en el 939, ordenando su repoblación con colonos leoneses. Bien pudiese ser el momento repoblacional de nuestro pueblo, pero la tranquilidad duró poco, pues el caudillo Almanzor atacó en el 978 y 79 Ledesma y el Valle del Tormes, volviéndose a despoblar la mayoría de la comarca. Será necesario esperar a que, una vez consolidada la frontera en la línea del Tajo, tras la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, se reinicie un nuevo repoblamiento en la zona. A este periodo alto medieval pertenece el yacimiento arqueológico que hay en la parte superior del Teso de Santa Leocadia, desde el que se domina buena parte de la ribera de la Balmuza,
y donde se han encontrado, en la ladera del este, algunas muestras de cerámica y en la zona de arriba numerosas tejas curvadas. Igualmente, a finales del siglo XI se construyó la iglesia dedicada a San Miguel en el anejo de Tirados de la Vega, aldea entonces más importante que La Vega. Es de planta basilical, pertenece al estilo románico, si bien fue profundamente remodelada durante el siglo XVII. En uno de sus muros leemos 1667 MZ. Realizando obras de ampliación, sustituyeron la cubierta, levantaron el campanario y la portada con arco de medio punto bajo un esbelto alfiz, en el muro meridional. Actualmente se encuentra semiderruida tras el derrumbe de la cubierta. La torre de escuadrada sillería tiene dos cuerpos separados por líneas de imposta. En el primero, en la parte superior, se abre un óculo y en el segundo, dos vanos con arcos de medio punto en donde se instalaron las campanas. Una nueva línea de imposta de la que arranca en el centro un pequeño frontón de lados rectos, flanqueado por decoraciones prismáticas. También se conservan en el muro sur, cercanos a la cabecera, dos vetustos contrafuertes que a buen seguro correspondían uno al arco triunfal y otro a uno de los fajones. En 1161, Fernando II de León ordenó a Fernando Ponce realizar otra repoblación de Ledesma y su alfoz. Fechado 3 años más tarde, se conserva un documento de donación por el que otorga al obispado de Salamanca la aldea de Baños, que posteriormente será arciprestazgo. Durante la Edad Moderna, el médico de los Reyes Católicos recomienda la utilización de las aguas termales de los Baños, que se encuentran en la tierra de Ledesma, en Vega de Tirados. Formó parte de la Roda de Tirados, perteneciente a la tierra de Ledesma, que desde la mitad del siglo XV correspondía a la jurisdicción del duque de Alburquerque y conde de Ledesma. En el libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca, manuscrito entre 1604 y 1629, el visitador que se acercó a Tirados escribe: «Está a 5 leguas de Salamanca, tiene una iglesia buena, es de San Miguel. La fábrica vale 9.000 maravedíes, gasta los 7. Este lugar tiene 17 vecinos, por lo que calculamos que eran 70 personas. El beneficio es curado, vale 70.000 maravedíes. Poséelo Francisco Martínez, teólogo, virtuoso, sirve bien». En la visita a los Baños afirma: «Este lugar es anejo de Tirados, tiene una iglesia razonable. La fábrica vale 2.000, gástalos. El préstamo es de Tirados, aquí están los Baños». Respecto a La Vega, manifiesta: «Tiene 12 vecinos, entendemos serían 46 almas. Es anejo de Tirados, la iglesia es de la Magdalena, está razonable. La fábrica vale 5.000 maravedíes y gástalos. El préstamo es de vuestra señoría, no se supo su valor, anda con el de Tirados. La iglesia está bien reparada, solo se mandó echar la ventana de la capilla y echar un encerado, porque no entren golondrinas». En el lugar de realengo de la Vega de Tirados, jurisdicción de la villa de Ledesma y uno de los de la Roda de Garcirrey, el día 12 de mayo de 1752 se reúnen bajo la presidencia de don Ignacio Gómez de la Torre, juez subdelegado, Domingo Berrocal, alcalde, Alonso Delgado y Juan Hernández, regidores, Juan Manuel Corona, fiel de Hechos, Juan Pérez, Francisco Juan y Sebastián Vicente, vecinos y peritos nombrados a la sazón, para cumplimentar las respuestas al interrogatorio de Ensenada, todos en presencia de don Antonio de Silva, cura del lugar, y ante la señal de la cruz juraron decir la verdad en las contestaciones. Manifiestan que las tierras del término son de secano y que se siembra trigo y centeno, que producen cada 3er año, que las cortinas y cercados se siembran todos los años de centeno para herrén, que en algunas tierras los vecinos y arrendatarios siembran garrobas, garbanzos y otras semillas, que hay varios prados y vegas que pertenecen a los vecinos, otros son comunes y están aprovechados por las yugadas de los vecinos, y que también hay 2 montes comunes, con encinas y matorrales. Prosiguen clasificando las tierras, que hacen unas 998 fanegas, indicando su sembradura, producción y valoración. Afirman que hay 993 fanegas y media de prados y vegas comunes.
Valoran la fanega de trigo a 15 reales, a 10 las de centeno y garrobas, a 8 las de cebada y avena, que algunos también siembran, y a 30 la de garbanzos. Pasan a referir los diezmos, primicias y otros tributos, explicando las cantidades y sus perceptores, entre los que aparecen el obispo de la diócesis, el claustro de la universidad, el cura beneficiado y la fábrica de la iglesia del lugar, el duque de Alburquerque, el beneficio de la iglesia de Santa Elena de la villa de Ledesma y la iglesia de Santiago, por razón del voto del apóstol del reino de Galicia. Continúan señalando a los propietarios de los 26 pies de colmenas que hay en el término y las especies de ganados, dejando su valoración, producción y propietarios para explicitarlos en el acta de ganados, que realizan al terminar las respuestas del interrogatorio. Dicen que en el pueblo hay 25 vecinos, incluidos jornaleros y viudas, por lo que calculamos fuesen 88 personas, que habitaban en 30 casas, que además había 20 sin moradores, otras 2 arruinadas, 5 pajares y una panera, que el concejo recibe por rentas de prados cada año 145 reales, que aplican a gastos de justicia y salarios, como reseñan en la pertinente certificación de cuentas entregada a la justicia, que los vecinos pagan al duque de Alburquerque y en su nombre a don José de Cáceres 288 reales anualmente. Posteriormente indican que hay una taberna, que no es fija, un fiel de hechos que es vecino de Barbadillo, un barbero vecino de Golpejas, un sastre, 13 puros jornaleros, 4 labradores, un clérigo y ningún pobre de solemnidad. Concluyen firmando los que saben y por los que no saben hacerlo, lo hizo como testigo Juan Manuel Corona ante el fiel de hechos. Las circunstancias descritas poco habían cambiado en 1848, cuando Pascual Madoz, en su diccionario de la provincia de Salamanca, se refiere a Vega de Tirados escribiendo: con ayuntamiento propio, del que dependen la aldea de Tirados, la aceña de Baños y los despoblados de La Cabra y Carrascalino, situado en el límite oriental del partido de Ledesma, en la margen derecha del río Balmuza. El clima no es muy frío, y las enfermedades más comunes, las calenturas intermitentes. Tiene unas 40 casas de mediana construcción, entre ellas la del ayuntamiento, formando cuerpo de población, una escuela de instrucción primaria, medianamente concurrida, iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, que tiene por anejo la de San Pedro, provisión ordinaria. Hay un cementerio ventilado. El terreno participa de monte y llano. Tiene algún arbolado de encinar y diferentes cañadas de buenas tierras para cereales. Los caminos se dirigen a los pueblos inmediatos, habiendo uno de carril que va a los baños de Ledesma. Produce trigo, centeno, garrobas, garbanzos y otras semillas. Hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de conejos, liebres y perdices. La población es de 38 vecinos, 180 almas. La riqueza de la producción es de 83.000 reales y los impuestos 4.190. El mismo autor, al referirse a Tirados de la Vega, manifiesta que está situado en terreno quebrado, que tiene 20 casas con 20 vecinos y son 79 almas. Respecto a La Cabra, afirma está situado en una altura circundada por otras mayores, que hay bastante encina, tiene una sola casa con un vecino y 8 personas, y que produce bellota. 880, el ingeniero polaco Wesolowski, responsable de realizar el trazado de la vía de ferrocarril entre Salamanca y la frontera de Portugal, pretendió que la línea pasase por Vega de Tirados, Ledesma, Villaseco de los Gamitos, Vitigudino, Lumbrales y llegase a Barca de Alba, pero lamentablemente varios pueblos se negaron, encabezados por Ledesma, que entonces optó por levantar la Plaza de Toros. Wesolowski se vio obligado a realizar el trazado actual, quedándose nuestro pueblo sin su paso. Una fecha importante para la historia del término fue el año 1876, pues se construyó el precioso puente que cruza el Tormes, uniendo el balneario de los Baños y la carretera de Ledesma. El día 4 de junio de 1931, el decreto por el que se declara Monumento Histórico-Artístico Los Baños de Ledesma. Nos acercamos hasta el lugar, verdadero remanso de sosiego y bienestar,
por donde discurre sereno el río Tormes. Paraje perfecto, en medio de un marco agreste, recubierto de precioso encinar. Se alzan majestuosas las excelentes instalaciones del Hotel Balneario, uno de los más grandes de España. En 1943, el balneario pertenecía a una empresa privada y la Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería firmó un convenio con ella, por el cual los mineros asturianos podrían venir a tomar las aguas. El convenio de su conservación. Corría el año 1975 cuando se edificaron los actuales inmuebles, optimizando especialmente las dependencias terapéuticas. En el año 1982, el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana se hizo cargo del balneario, mejorándolo notoriamente al ampliarlo y remodelarlo en 1989. En 1990 lo adquiere el Estado, pasando a ser de su propiedad, realizando nuevas inversiones. Desde entonces se convierte en un establecimiento abierto a cuantos quieran gozar de sus formidables instalaciones. Probablemente, si su origen es romano, estamos ante un complejo termal de similar tipología que el africano Aquae Flavianae, donde la divinidad o las ninfas, cuando alguien se hallaba enfermo, se le manifestaban sugiriendo como solución de su problema los baños terapéuticos. Además, el balneario se ubica junto a la calzada romana que unía Salmántica y Bletisa, por lo que fácilmente podía ser frecuentado por los enfermos. En 1883, al realizar unas obras, se hallaron 6 sepulturas romanas, y en cada una se encontró una moneda, por lo que resulta lógico pensar que antes aquí existieron las termas. El agua desde siempre ha permanecido unida a ritos y mitos, ha sido considerada como elemento purificador por muchas culturas y religiones, venerada como elemento sagrado. Los lugares donde brota en muchas ocasiones se convirtieron en centros de sanación de culturas ancestrales. Los descubrimientos numismáticos habidos en el entramado termal nos permiten, por una parte, su datación y, por otra, evidencian la posible veneración a las aguas, siendo las monedas ofrendas de agradecimiento motivadas por la sanación de las dolencias en el manantial. En el año 1606, González de Ávila se refiere al balneario de Ledesma en su obra histórica de Salamanca, diciendo: «Otra grandeza no pequeña es la de Baños, que toman de esta villa el nombre. Sus aguas son calientes, por ser medicinales son visitadas de muchos. Vienen encañadas al baño, que es un gran pilón de poca hondura, que está cubierto de una bóveda de ladrillo y en medio tiene una ventana por donde le entra la luz. Es edificio antiguo. En una relación he leído que los edificó un moro llamado Cepa. Estos baños no son de ningún señor, ni tampoco de la villa, sino común es a todos». El polifacético salmantino Dr. Torres y Villarroel, en el primer cuarto del siglo XVIII, escribe: «Con justa razón tienen las aguas de Ledesma el nombre y la fama de las mejores del reino, porque en virtudes y facultades exceden a cuantas corren con el crédito de provechosas y felices. Son universalmente conocidas y experimentadas por todos los médicos de España». Durante el siglo XVIII los baños eran comunales, como reza el Foro de Ledesma en el capítulo dedicado a las fuentes antiguas. «Fuentes antiguas e pocos antiguos sean de concello, e non los cierre nadie». Pero